El gobierno de Estados Unidos acaba de romper su propio récord de arrestos migratorios en San Diego, junto a la frontera con México. Que caen y de forma significativa este año los arrestos de ICE en el sur de California tras un aumento récord. En julio, agentes de ICE detuvieron a casi 2,000 personas solo en los condados de San Diego e Imperial, la cifra mensual más alta desde que Donald Trump volvió a la presidencia. Y hay algo que cambia por completo la lectura de ese número. 6 de cada 10 detenidos ese mes no tenían condena penal ni cargo criminal pendiente, según los propios datos internos de la agencia, obtenidos por el Deportation Data Project y revisados por el medio eNews Source. No eran en su gran mayoría los criminales peligrosos que la Casa Blanca dice perseguir. El salto es brutal. En junio, ICE había arrestado a 1,300 personas en esa misma zona fronteriza. En julio, la cifra subió cerca de 50%. Y superó incluso el pico anterior, registrado en diciembre, cuando la agencia detuvo a 1,500 personas. Julio quedó 28% por encima de ese récord previo. Algo se movió, y esto no arrancó en julio. En enero del año pasado, ICE apenas había arrestado a 169 personas en esa misma zona fronteriza, un número que se mantuvo casi plano durante meses. La primera señal de cambio llegó en septiembre, cuando la agencia empezó a detener a inmigrantes justo en sus citas rutinarias de la oficina de San Diego. Ahí los arrestos cruzaron por primera vez la barrera de las 1,000 personas al mes, de 169 a casi 2,000, en año y medio. Y no se movió solo en San Diego. A nivel nacional, ICE arrestó en julio a cerca de 50,000 personas en todo el país, también la cifra mensual más alta del segundo gobierno de Trump. Texas y Florida concentraron juntas casi 20,000 de esos arrestos, apoyadas en acuerdos que permiten a policías locales actuar como brazo de inmigración. Ese total nacional también tiene su propia caída y su propia recuperación. En febrero, tras las muertes en Minnesota, los arrestos habían bajado a 29,200. Para junio ya sumaban 43,000. En julio llegaron a 49,571, cada mes más que el anterior. ¿Por qué la cifra explota justo ahora, meses después de que la Casa Blanca prometió bajar el tono? Esa pregunta tiene una respuesta incómoda y la vamos a seguir hasta el final. En Encinitas, a pocos kilómetros de San Diego, vecinos grabaron el 20 de agosto a un grupo de agentes armados cerca de una gasolinera en pleno centro comercial. Uno vestía de civil, con el rostro cubierto y un perro. Otro llevaba casco, uniforme táctico y un arma larga. Los vecinos les preguntaron a qué agencia pertenecían. Contestaron que no eran de ICE. Ese detalle, aparentemente pequeño, es la primera grieta de esta historia. Agentes federales armados, operando en una zona pública y familiar, negando su identidad ante quienes se las pidieron. Retrocedamos un poco para entender por qué eso importa tanto. Hace apenas 7 meses, en enero, agentes federales mataron a tiros a 2 ciudadanos estadounidenses, René Good y Alex Pretty, durante un operativo de semanas en Minnesota. La imagen del gobierno persiguiendo a sus propios ciudadanos armados encendió una indignación que llegó hasta el Congreso. La respuesta fue rápida. Gregory Bovino, el agente que lideraba los operativos más visibles de Border Patrol, dejó su cargo. Poco después salió también la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Su reemplazo, Mark Wayne Mullin, prometió en su audiencia de confirmación mantener a ICE lejos de los titulares. Habló de un enfoque más discreto. Su gestión, sin embargo, ya acumula varios tiroteos mortales de agentes contra inmigrantes en distintos operativos del país, el mismo tipo de episodios que la administración prometió dejar atrás tras Minnesota. Pero los números de julio dicen otra cosa. Bajo la gestión de Mullin, los arrestos no bajaron, se multiplicaron. Solo cambió la forma de hacerlos. Menos videos de agentes bajando de camionetas en plazas públicas, más operativos rápidos, silenciosos y dirigidos, como el de Encinitas. Eso explica el silencio de las agencias. Después de ese operativo, tanto Aduanas y Fronteras como ICE recibieron preguntas directas de eNews Source. Aduanas respondió 2 veces que estaba trabajando en una respuesta y terminó remitiendo todo a ICE. ICE, hasta ahora, no ha contestado nada. Lo único confirmado llegó por otra vía. Autoridades migratorias le dijeron a la cadena NBC7 que sí hubo un arresto vinculado a ese operativo en la gasolinera. No dijeron cuántos agentes participaron, ni por qué se negaron a identificarse frente a los vecinos que grababan. Uno de los testigos, un residente de Encinitas, que pidió no ser nombrado por miedo a represalias, contó que había al menos 8 agentes en la escena, 8 agentes armados, por un solo arresto. Suscríbete si quieres seguir esta historia, porque todavía falta la parte más difícil de explicar. ¿Qué pasó 3 días después con una niña de 1 año en San Diego? Y cuéntame en los comentarios si en tu ciudad también has visto este tipo de operativos silenciosos.
Ese nuevo episodio ocurrió el lunes en City Heights, uno de los barrios más diversos de la ciudad. Una bebé de 1 año quedó dentro de un automóvil después de lo que la policía local describió como un aparente operativo federal de inmigración. Fueron los propios agentes federales quienes llamaron a la policía de San Diego para que se hiciera cargo de la menor. Un teniente de la policía local explicó que sus oficiales llegaron únicamente para mantener el orden y reunir a la niña con su familia, no para colaborar con el arresto migratorio. La corporación evitó, de forma explícita, atribuir la operación directamente a ICE. Nadie ha dicho hasta ahora quién es esa bebé, ni qué pasó con el adulto que la dejó en el vehículo. Es uno de varios videos de presuntos operativos que han circulado esta semana en City Heights y que ya generaron miedo entre familias que llevan años viviendo ahí sin antecedentes penales. Alor Calderón, director de un centro que defiende derechos de trabajadores inmigrantes, describió lo ocurrido como algo que se volvió viral dentro de la comunidad por hacerse en pleno día y en un lugar tan transitado. El miedo ya no es abstracto, es logístico. Familias enteras ahora evitan ciertas calles, ciertos horarios, ciertos trámites. Y eso conecta con la otra cara silenciosa de este operativo, los retenes. En el norte del condado, la patrulla fronteriza instaló puntos de revisión temporales sobre la Ruta 76, la carretera que conecta comunidades del noreste con el noroeste de San Diego. No son controles fijos ni anunciados. Aparecen, operan unas horas y desaparecen. Arcela Núñez Álvarez, de una organización de ayuda migrante con sede en San Marcos, contó que las familias que buscan a un pariente detenido llegan a su oficina cada vez con más frecuencia, muchas veces con niños en brazos. Dijo que cuando su equipo llega al lugar de un arresto reciente, ya no encuentra nada, ni agentes, ni testigos, ni rastro. Esa es la clave de la nueva estrategia, golpear rápido y desaparecer antes de que alguien pueda documentarlo. Volvamos al operativo de Encinitas, porque ahí sigue la pregunta que abrimos al inicio. Hasta el cierre de esta información, ni Aduanas y Fronteras ni ICE han dicho quién dio la orden de esa operación, cuántos agentes participaron realmente, ni por qué negaron su identidad frente a testigos que los grababan mientras portaban equipo táctico y un arma larga en una zona comercial abierta. La única confirmación pública sigue siendo la misma. Hubo un arresto, nada más. Es decir, el gobierno federal reconoce el resultado, pero no explica el método. Y ese vacío, 7 días después del operativo, sigue exactamente igual. Mientras tanto, la cifra de San Diego no aparece aislada. Encaja con un patrón nacional mucho más amplio. En julio, más de la mitad de los detenidos por ICE en todo el país tampoco tenía condena ni cargo pendiente, y menos de 1 de cada 4 había sido condenado alguna vez por un delito. Es la misma proporción que aparece en San Diego, replicada a escala federal. Aquí conviene ser precisos en un punto que suele distorsionarse. No tener condena penal no equivale a tener estatus migratorio legal. Son 2 categorías distintas, y mezclarlas es el error más común al hablar de esta cifra. Tampoco existe, hasta ahora, un desglose oficial por nacionalidad de las casi 2,000 personas detenidas en julio en San Diego. La zona incluye el cruce de San Isidro con Tijuana, uno de los más transitados del mundo, pero eso no permite afirmar que la mayoría de los detenidos sea mexicana. Ese dato simplemente no ha sido publicado. Lo que sí está confirmado es el contexto político detrás del cambio de estrategia. Encuestas recientes muestran una desaprobación creciente entre los votantes hacia la política de deportaciones masivas, justo cuando faltan semanas para el arranque de las elecciones legislativas de mitad de mandato, unos comicios que podrían cambiarle el control del Congreso al presidente. Esa desaprobación no ha bajado el número de arrestos, solo ha cambiado la manera en que el gobierno decide mostrarlos, o directamente esconderlos, ante la opinión pública. Ese calendario explica, según analistas citados por la prensa estadounidense, por qué el gobierno prefiere ahora operativos discretos en vez de despliegues masivos frente a cámaras. Menos ruido, mismo objetivo de fondo que Trump fijó desde su regreso a la presidencia. Un investigador especializado en política migratoria lo resumió así ante la agencia Associated Press. La administración no frenó la aplicación de la ley, simplemente cambió de táctica. Y esa nueva táctica está resultando más efectiva para sostener el número de arrestos sin generar titulares. Ahí está la contradicción central de todo este caso. El propio secretario de Seguridad Nacional prometió públicamente bajar el perfil de ICE. Los arrestos, en cambio, subieron a su nivel más alto en año y medio de gobierno. La promesa de discreción se cumplió en las formas, nunca en el fondo. Y esa distancia entre lo prometido y lo ejecutado es, probablemente, lo que más debería preocupar a las familias de San Diego. Porque si los operativos ya no dejan rastro visible, tampoco dejan margen para reaccionar, avisar a un abogado o documentar un abuso antes de que la gente se retire del lugar.
Eso es justamente lo que reportan hoy los grupos de ayuda legal en el condado. Más llamadas, menos evidencia y familias que se enteran de un arresto solo cuando alguien no regresa a casa. ¿Y qué sigue ahora, con agosto por terminar? No hay hasta el momento cifras oficiales de arrestos para este mes en San Diego. Los datos más recientes disponibles llegan solo hasta julio. Lo que sí se sabe es que los retenes en la Ruta 76 continúan activos, que Aduanas y Fronteras sigue sin responder por el operativo de Encinitas y que la identidad de la persona detenida en esa gasolinera tampoco ha sido revelada. Tampoco existe por ahora una explicación oficial sobre la bebé de City Heights. No se sabe qué relación tenía con el adulto detenido, ni si esa persona sigue bajo custodia federal. Son dos expedientes abiertos, sin fecha de cierre. Y hay un riesgo que ninguna de las dos historias resuelve todavía. El año pasado murieron 23 personas bajo custodia de ICE en todo el país, la cifra más alta registrada en un año para la agencia. Nadie ha confirmado si ese riesgo bajó, subió o se mantuvo igual durante el salto de arrestos de julio. Esa cuenta, hasta hoy, sigue sin cerrarse. Lo que las autoridades locales sí confirman es que seguirán interviniendo, como en City Heights, únicamente para proteger a menores o mantener el orden cuando ICE actúa en zonas residenciales, sin participar directamente en las detenciones migratorias. Eso, para las familias del condado, no es garantía de nada, sobre todo cuando ni la policía local ni los grupos de ayuda legal logran confirmar a tiempo si el operativo lo ejecutó ICE, Aduanas y Fronteras, o ambas agencias trabajando juntas sin anunciarlo. Con las elecciones de mitad de mandato acercándose y la presión política creciendo desde ambos lados, todo indica que el gobierno mantendrá el ritmo de arrestos, pero seguirá evitando las imágenes que en el pasado sí generaron indignación nacional. La estrategia ya tiene nombre entre quienes la documentan en la calle: operativos sigilosos y quirúrgicos, los mismos términos que usó la Organización de Ayuda Migrante en San Marcos para describir lo que ocurre ahora en el norte del condado. Silenciosos pero no menos frecuentes. Esa es, hasta hoy, la fotografía real de la frontera en San Diego. Más arrestos que nunca, menos cámaras que nunca y dos historias, la de Encinitas y la de City Heights, todavía sin final oficial. ¿Seguirán los retenes activos en la Ruta 76 la próxima semana o el gobierno esperará a que baje la atención mediática para reactivarlos con más fuerza? Cuéntame qué opinas en los comentarios y suscríbete para no perderte cuando ICE o Aduanas finalmente respondan.